cubana y llegaste a Brasil con muchos miedos, quédate en este video porque seguramente parte de mi experiencia te puede servir para darle solución o ayudarte a enfrentar esos miedos. Así que ya comenzamos. Quiero que sepas que ya yo pasé por esa situación, llevo un año aquí en Brasil y te voy a comentar mi experiencia personal de cuáles fueron los pasos que fui dando para avanzar en mi vida aquí en Brasil, a pesar de la incertidumbre de no saber nada de este país. Lo primero que hice, amiga mía, que sé que estás un poquito atormentada, fue dedicarle tiempo a mi hijo. Su adaptación, porque a pesar de eso mi hijo enfrentó miedos, enfrentó añoranzas, enfrentó muchos días de tristeza, depresión, porque quería volver a su casa con sus abuelos, con su familia, con sus amiguitos en su barrio. La primera parte de esta etapa es emocional y tienes que dedicársela a tu hijo. Si vienes sola con tu hijo, no te queda más remedio que hacer los trámites de la escuela, de la creche, de conseguir una babá, que es como se llama aquí en Brasil a las cuidadoras. Tú por cuido no vas a encontrar nada, es una babá, lo primero que tienes que conseguir. Pero antes de eso, evidentemente vas a tener un miedo enorme de decir, Dios mío, ¿cómo yo voy a dejar a mi hijo con un desconocido? Yo sé que ese va a ser uno de los miedos más grandes que tú vas a tener a la hora de enfrentarte a trabajar si aún no te ha llegado la creche para tu hijo o la escuela en el caso de que tu hijo sea mayor de 6 años. Dedícate a la adaptación de tu hijo, háblale constantemente de todos los procesos, de por qué saliste de Cuba, de que aquí le quieres ofrecer un mundo mejor, de que aquí va a tener otras oportunidades que en Cuba no tenía. Después que tú hagas eso, mediante ese proceso tú tienes que iniciar los trámites de tu hijo. Ya tú llegaste con todos los documentos, CPF, protocolo, aún no tienes el RNM, no te atormentes. Toda la vida tiene su tiempo y eso no va a ser una cosa que te va a limitar para tú comenzar tu vida ni social ni laboral aquí en Brasil. ¿Qué es lo primero que tú tienes que hacer? Tienes que ir al punto de salud de tu comunidad, o sea, de tu barrio, que es el puesto de salud, el SUS que hay en tu barrio. Todos los barrios tienen uno. Tú tienes que ir allí con el carnet de vacunación de tu hijo, con el CPF, y tienes que cadastrarlo en ese puesto de salud. ¿Por qué es tan importante esto? Porque allí van a evaluar si ya tu hijo tiene todas las vacunas que necesita, porque aquí en Brasil hay muchísimos emigrantes de todos los países, muchísimos, no solamente para vivir, sino turistas, y más en esta sociedad de hoy en día que hay tantas enfermedades y hay tanto caos. Pues tú vas a ir ahí, vas a cadastrar a tu hijo y vas a solicitar el carnet de salud para que para cualquier emergencia ya tu hijo esté en el sistema y las cosas sean más rápidas. Pero no es solamente porque si tu hijo se te enferma, es que para inscribirlo en la escuela, en la creche, te van a pedir ese carnet actualizado. Una vez que ya tú tengas ese carnet actualizado, tú te vas a dirigir a la escuela más cercana, a la creche más cercana a solicitar vaga. Lo primero que te van a decir es que tienes que hacer una solicitud en el sistema. Siempre pide ayuda porque ellos también te pueden ayudar. Si tú tienes duda, pide ayuda. Tú di, eu não sei fazer isso, amor. Eu quero que você me ajude, por favor. Eu não entendo muito ainda. Eu preciso sua ajuda. Y eles te van a ayudar. ¿Sabes por qué? Porque hasta el momento los brasileños me han demostrado que son personas muy solidarias. Y no le importa de dónde tú vengas. Ellos no le importa que tu hijo sea cubano, no le importa que tú seas cubano, ellos si te tienen que ayudar, te ayudan. Por lo tanto, no te cierres una puerta que se te abre. Tienes que estar pendiente a eso. Siempre que se te abra una puerta, entra de cabeza para ahí y trata de mantenerla abierta. Lo segundo, una vez que tu hijo ya esté en esa lista de espera, que yo tengo un videito aquí en TikTok y en YouTube acerca de cómo matricular a tu hijo en la escuela o en la creche paso por paso, te lo recomiendo muchísimo. De hecho, te lo voy a dejar en el primer comentario. Después que tú tengas eso, amiga, aprovecha para preparar a tu hijo psicológicamente para la escuela, las cosas que van a acontecer. Prepárate psicológicamente tú porque solamente es media jornada. Si es por la mañana es 7:45 de la mañana a 11:50 u 11:45 y si es por la tarde es de 1:30 a 5 de la tarde. O sea que de todas maneras tú vas a necesitar una cuidadora para tu hijo. Ve buscando personas de confianza, ve investigando, aprovechando cerca de las creches, de las escuelas, hay babás.
Dependiendo del horario que tú escojas, allí también depende mucho el precio. Las babás equivalen de 400 a 600 reales en dependencia de, ya te digo, del horario y demás. Ve encaminándote en ese aspecto. Lo otro que te voy a recomendar como madre cubana, nosotros venimos con mucho miedo y muchos trastornos con el sistema de salud de Cuba. ¿Y qué fue lo que yo hice? Como mi hijo en algunos momentos de la vida me dio muchos dolores de cabeza y muchos sustos, yo lo primero que hice fue en ese punto de salud levantarme de madrugada, ir allí, solicitar una consulta con un especialista para comenzar a hacerle chequeos a mi hijo y comenzar a hacer encaminamientos en los padecimientos que ya él venía arrastrando de Cuba hasta aquí y que aquí evidentemente le iban a salir por el cambio del clima, por las alergias, por el polvo, por todas esas cosas que ustedes saben que los niños se enferman, y entonces no dejar las cosas para después. Y evidentemente allí esto se va a demorar de 1, 2 hasta 3 meses, incluso un poquito más, incluso menos, pero eso tú no lo sabes. Tú tienes que empezarlo desde ya para cuando se te dé la oportunidad, puedes hacerle un chequeo médico a tu hijo, puedas mandarle, si tiene algún padecimiento, puedas mandarle por la farmacia el tratamiento gratuito, que tú no tengas que sacarlo de tu bolsillo, porque si no se va a hacer muy costoso, muy exigente a la hora tú de comenzar de cero en este país. Es un consejo sano que te doy. Consejo sano que te doy es que siempre lo lleves de la mano, que no lo dejes con personas extrañas, que a pesar de que el lugar es tranquilo, es un lugar nuevo, es un lugar donde las personas tienen otra mentalidad, otra manera de ver las cosas, que te cuides de ser muy agresiva en el caso de que seas una madre que le gusta corregir mucho a su hijo delante de otras personas. En estos países, para corregir a tu hijo tú tienes que ser muy prudente, no gritar en la calle, no maltratarlo ni nada, porque eso te puede causar problemas a largo plazo. Y es algo muy importante, amiga, si ya tu hijo está en la escuela, déjame decirte que no puede faltar por cualquier cosa. En estos países, para que tu hijo falte a la escuela, tú tienes que tener un atestado y un justificante bastante coherente para que él falte a la escuela, porque te pueden demandar por no llevar a tu hijo a la escuela. Y no es como en Cuba, señores, que los niños está lloviendo y no van a la escuela. No es como en Cuba, que cuando hace frío los niños no van a la escuela. No, aquí los niños tienen que ir a la escuela con lluvia, con sol, con sereno, con lo que sea, porque si no te metes tú también en un problema. Si tu hijo está enfermo, evidentemente tú no lo vas a llevar a la escuela, pero tienes que llevarlo al puesto de salud o tienes que llevarlo a Lupa o al hospital para que lo vean, y aparte de eso para que te den un atestado que justifique su ausencia. Porque evidentemente si tu hijo está enfermo, tú no lo vas a mandar a la escuela para que se siga enfermando o se ponga peor. Y siempre mantener una buena comunicación con las maestras. Aquí es diferente, señores. Aquí no es como en Cuba, que tú te llevabas al niño hasta el aula y le decías a la maestra: a ver, maestra, ¿cómo se porta mi hijo? No, lo puedes hacer, pero aquí tú tienes que solicitar reuniones con las maestras. Aquí tienen horarios para eso. El horario de recoger o llevar al niño no es para eso. Entonces, eso se lo estaré contando según mi experiencia actual con mi bebé en la escuela, mi bebé de 6 años. En la escuela, porque en esta escuela es diferente. Yo solamente puedo entrar hasta un margen y de ahí para allá mi hijo entra solo, así con ese tamañito que tiene él entra solo, va directo a su aula y yo lo recojo. Después lo sacan, a la hora de salida lo sacan y yo lo recojo. Ni yo puedo entrar, ni yo puedo recogerlo dentro del aula. Las maestras son las que lo sacan. Entonces, si esto era uno de tus miedos, estoy segura de que tienes muchísimos más con el tema de la renta, que hay lugares que no aceptan niños, pero no es imposible. Esos miedos poco a poco tienes que irle dando solución, pero recuerda que toda la vida tiene su tiempo. Date tiempo tú a enfrentarlos todos poco a poco. Besitos y bendiciones. No olviden guardar este video, comentarlo, compartirlo y darle un like para que sigan llegando más videos como este. ¡Chao!